Bien, buenos días. Disculpad, como siempre, los minutillos de retraso. Les agradezco, como siempre, su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Paso a detallarles los asuntos más relevantes que han compuesto el orden del día del Consejo de Gobierno y que han sido aprobados. No obstante, siempre todos los detalles los encuentran en la reseña del Consejo que realizan los compañeros del Gabinete de Prensa de la Junta de Extremadura. Según los datos oficiales del año 2017, se ha coronado como el mejor año para el turismo en la región en los últimos 30 años, que esto se dice así rápido y parece poca cosa, pero es muy importante que el año 2017 hayamos registrado las mejores cifras de turismo en nuestra región en los últimos 30 años. Y esto nos obliga, como Administración, a contemplar el diseño de nuevas acciones que contribuyan a seguir mejorando esos datos y a seguir apostando por un sector verdaderamente estratégico para la economía regional, como es el turismo. Por ese motivo, hoy la Junta de Extremadura y su Consejo de Gobierno han dado luz verde a la contratación de una nueva campaña para posicionar a Extremadura en el mercado turístico. Una campaña que pretende promocionar nuestra región en el mercado nacional y también en el internacional, principalmente un proyecto al que vamos a destinar un presupuesto de 2.475.000 euros. En los últimos 2 años, la Junta de Extremadura, a través de su Dirección General de Turismo, ha realizado numerosas campañas publicitarias que ustedes, como medios de comunicación, conocen bien, destacando de todas ellas especialmente las relacionadas con verano y otoño. Extremadura es agua y los colores y los sabores del otoño, que es como se han venido denominando, que han venido y han estado poniendo en valor las zonas de baño en verano en Extremadura y nuestra gastronomía a lo largo de la estación del otoño. Perseguimos, por tanto, el objetivo de potenciar el sector turístico, de mejorar e incrementar las magnitudes del sector, de viajeros, la estancia media y lo que siempre desde la Dirección General de Turismo nos dicen que son los retos que tenemos en un sector estratégico y que además todos los pasos que hemos venido dando, incluidas estas campañas que les digo y las que hoy aprobamos, lo hemos hecho de acuerdo con el sector, hablando con el sector y también hablando con los grupos parlamentarios. La mejor muestra de que estamos haciendo bien las cosas en turismo y que estamos hablando con todos los implicados es la aprobación por unanimidad en la Asamblea de Extremadura en el último pleno sobre la modificación de la Ley del Turismo, que perseguía precisamente luchar contra la actividad ilegal en el turismo en Extremadura. Este es un sector estratégico y, por tanto, necesita del trabajo constante del Gobierno y también de la interlocución necesaria y permanente con el sector del turismo para que así acertemos en nuestras decisiones. Y siguiendo con los acuerdos adoptados con el sector, aprobamos hoy esta campaña que cuenta con el apoyo financiero que tiene de fondos esta campaña. La fuente de financiación son los fondos FEDER y que busca, como les digo, posicionar a Extremadura como un destino turístico único, y lo vamos a hacer en los mercados nacionales e internacionales. Finalidad última, por tanto, mejorar los datos del 2017 y consolidar una tendencia que es muy buena para Extremadura. Entrando en los detalles de esta autorización de licitación de campaña de más de 2 millones de euros que hoy aprueba el Consejo de Gobierno, puedo decirles que el reparto del presupuesto queda dividido en 3 lotes de la siguiente manera. El lote 1, que es aquel destinado a la creatividad y la producción de materiales gráficos, tiene un presupuesto de 159.000 euros. El lote 2, que consiste en la elaboración del plan de medios y espacios publicitarios, 2 millones de euros. Y el lote 3, elaboración de plan de medios y adquisición de espacios publicitarios en medios locales y comarcales. El lote 2, el de 2 millones de euros, es el plan de medios nacionales e internacionales, y el lote 3, el de 315.000 euros, es para medios regionales y medios locales. Venimos haciendo un esfuerzo importante en esas campañas publicitarias y en este tercer año estamos contentos de poder destinar una cantidad importante, esos más de 2 millones de euros, para poder hacer una campaña de mayor dimensión y de mayor alcance que las que venimos realizando en estos 3 años de legislatura. Y continuando con el turismo, porque, como les decía, los datos del año 2017 nos obligan a trabajar más y mejor en un sector estratégico para la economía regional, convocamos hoy también, convoca la Junta de Extremadura, las ayudas para el fomento de la calidad turística de la región para el año 2018. Estas ayudas ya las hemos convocado en el año 17 también, con un presupuesto de 4 millones de euros, cofinanciado en un 80% por el fondo FEADER y
este dinero, estos 4 millones de euros para esta convocatoria de las ayudas para el fomento de la calidad del sector turístico en Extremadura, suponen un incremento de más de un 60%, en concreto un 61%, lo que indica el esfuerzo que está haciendo el Gobierno y la prioridad absoluta que supone el sector del turismo en las decisiones que toma la Junta de Extremadura. Estos 4 millones van destinados a 6 tipos de ayuda, a 6 categorías distintas en cuanto a la mejora de la calidad de los servicios turísticos que presta nuestra región, como ya ocurría el año pasado. Sí que es cierto que en consejos de gobiernos anteriores modificamos las bases reguladoras de esta convocatoria que hoy les anunciamos, atendiendo a las demandas que nos hicieron el sector, y modificamos las bases reguladoras para mejorar los procedimientos administrativos y así como el plazo de la ejecución de la ayuda de la que disponían aquellos que concurrían a esta convocatoria. Han sido mejoras muy específicas y lo más importante es ese incremento de más del 60% del presupuesto destinado a mejorar la calidad del turismo en nuestra región y de los servicios turísticos de nuestra región. La cuantía de la subvención será del 50% de los gastos subvencionables, con un límite de 60.000 euros y, como siempre ocurre en este tipo de convocatorias, el procedimiento es por concurrencia competitiva. Del turismo me paso a la Agenda de Regadíos 2020, una agenda que también viene siendo una constante en la tarea de este Gobierno, una prioridad, un sector estratégico con una gran fortaleza en nuestra región, que genera el 61% de la producción final agrícola y, por tanto, estamos también obligados como Administración a dar respuesta a la modernización y mejora de los regadíos en Extremadura. Y, en ese sentido, la Junta de Extremadura autoriza hoy la contratación de la obra de la red terciaria de riego en el sector 2 de la zona regable centro de Extremadura, zona de concentración parcelaria de Navalvillar de Pela, con un presupuesto de más de 2,5 millones de euros, concretamente 2.516.259 euros. El objetivo de esta actuación es construir la red terciaria de riego, en definitiva, dotar de la correspondiente toma de riego a cada una de las parcelas, en total 1.742 hectáreas dentro del término municipal de Navalvillar de Pela. Damos este paso tras haber acabado la actuación completa que pertenecía al Plan General de Transformación y Plan de Coordinación de Obras que pertenecía al Ministerio. Es competente la Junta de Extremadura ahora en hacer esta última fase, que corresponde a la toma de riego de cada parcela, en concreto 1.742. Esto que hacemos hoy, que aprobamos con los regadíos de Navalvillar de Pela, se vienen a sumar a lo que viene siendo nuestra agenda de regadío en Tierra de Barro, en Villanueva del Fresno, en Monterrubio de la Serena, y todo el esfuerzo que se viene materializando y decidiendo cada martes en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Importantes son los regadíos, importantes también es la conservación de la naturaleza y del medio natural. Y hoy la Junta de Extremadura aprueba la convocatoria de subvenciones a asociaciones y fundaciones privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de conservación de la naturaleza, con un presupuesto de 620.000 euros pertenecientes al Fondo de Financiación FEADER, y que esta acción forma parte y está dentro del Programa de Desarrollo Rural Extremadura 1420. El objetivo fundamental de esta convocatoria, que se viene haciendo desde hace años, es mejorar la información en el estado de conservación de los hábitats, de las especies amenazadas, contribuir a la conservación de los mismos. En definitiva, tiene que ver mucho con la concienciación ambiental y con el preservar los recursos naturales y la riqueza ambiental de nuestra comunidad autónoma, en régimen, como siempre, de concurrencia competitiva, y todos los detalles sobre la convocatoria, como siempre, en la reseña del Consejo de Gobierno. Traemos hoy en materia social una convocatoria importante que ya les expliqué cuando aprobábamos sus bases reguladoras hace varias semanas en el Consejo de Gobierno. Traemos hoy sendas convocatorias para subvencionar la construcción, la reforma, la mejora o el equipamiento de los centros de día y de los centros residenciales y de atención diurna de nuestra comunidad autónoma. Esta convocatoria tiene un presupuesto de 5.240.300
38 euros y se separa, a su vez, en dos convocatorias, como ya les expliqué cuando explicamos aquí la aprobación de sus bases reguladoras. La primera de ellas, convocatoria a municipios y entidades locales menores de 30.000 habitantes para las obras de construcción, obras inacabadas, reformas, ampliación o equipamiento de centros residenciales y centros de atención diurna para personas mayores, con una dotación presupuestaria de 3.240.000 euros de fondos Comunidad Autónoma. La subvención inicialmente se cifra en el 33% del presupuesto de la obra o suministro al que concurra cada municipio, con un límite máximo que variará en función de la actuación. No será el mismo límite cuando uno está haciendo una reforma, una ampliación o una nueva construcción. Esa es la primera de las convocatorias. La segunda va destinada a los municipios y entidades locales menores de menos de 6.000 habitantes para también reforma, ampliación y equipamiento de centros residenciales y centros de día. Es decir, en la segunda convocatoria no está la nueva construcción, porque la segunda convocatoria se hace con la fuente de financiación de fondos FEADER, que no te permite con esos fondos responder a lo que sería la nueva construcción. La subvención inicialmente se cifrará también en el 33% de la obra y el límite variará en función de la actuación a la que se quiera acoger cada municipio. Todos estos detalles de una convocatoria que puede parecer, aunque yo lo estoy intentando explicar de manera simplificada, un poco farragosa, la encuentran en la reseña del Consejo de Gobierno. Pero lo más importante, nosotros tenemos una población muy envejecida en Extremadura y, por tanto, la necesidad de tener recursos residenciales, nocturnos, diurnos y de atención a las personas mayores es una necesidad imperante que tenemos. Por eso quiero poner en valor hoy que esta convocatoria se hace con el esfuerzo, con la colaboración, con la cogobernanza, con la responsabilidad institucional de las dos diputaciones provinciales, de la Junta de Extremadura y de aquellos municipios que se acojan a esta convocatoria, que también van a tener que asumir un 33%. Tenemos una población muy envejecida y tenemos a muchos municipios que necesitan mejorar las residencias o los recursos que tienen para atender a los mayores, construir nuevos recursos, ampliar los recursos existentes o equipararlos y dotarlos mejor en su mobiliario. Para todo eso es esta convocatoria de 5 millones de euros, que a su vez se divide en dos convocatorias, atendiendo a las necesidades legales que nos obligan las distintas fuentes de financiación que tienen, fondos de comunidades autónomas, fondos europeos, pero lo más importante que quiero poner en valor es que esta convocatoria ha sido posible por ese esfuerzo compartido de querer asumir los retos que tenemos, como están haciendo a lo largo de toda esta legislatura las diputaciones provinciales en los grandes temas, en esta de la atención a los mayores, pero también la han hecho en todo lo que tiene que ver con el empleo social, con esos planes de empleo social que venimos convocando de manera consecutiva a lo largo de toda la legislatura. Y siguiendo también con todo lo que tiene que ver con la atención a los mayores y la atención a la dependencia, esa asignatura pendiente del Gobierno de España, que también al de Pedro Sánchez le reclamamos la necesaria cofinanciación con las comunidades autónomas para que podamos atender a todas las personas que no pueden valerse por sí mismas y que tienen en el Estado español una ley que les dice que los poderes públicos les van a garantizar que puedan vivir de manera digna. Aprobamos hoy la concesión de subvención directa a 19 municipios de la región para el mantenimiento de plazas para personas mayores en situación de dependencia en centros residenciales. Esto supone un presupuesto de 9.450.000 euros, son todos de fondos Comunidad Autónoma, de ahí la necesaria reivindicación, siempre que aprobamos algo que tenga que ver con la atención a la ley de la dependencia, al Gobierno de España, para que podamos atender a todas las personas que en estos momentos las comunidades autónomas y en concreto la comunidad extremeña no tiene fondos ni tiene los recursos necesarios para poder llegar a todas las personas dependientes. Estos fondos nos van a permitir, estos 9 millones de euros, el mantenimiento de 336 plazas en 19 municipios distintos de nuestra geografía. En concreto, de esas 336 plazas, 229 pertenecen o son plazas residenciales y 107 son centros de día. El desglose de los 19 municipios, así como de la cantidad correspondiente y el importe que le pertenece por anualidad, lo encontrarán en la reseña del Consejo de Gobierno, que siempre me gusta poderle dar todo el máximo de detalles posible para que ustedes puedan hacer de la mejor manera
la información tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Y dirán ustedes qué hace aquí el secretario general de la Presidencia de la Junta de Extremadura, porque no es habitual que en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno me acompañe en la misma un secretario general y no un consejero, como ha ocurrido siempre. Pero Fernando Blanco Fernández, además de ser el secretario general de la Presidencia, es la persona encargada en esta Administración, en este Gobierno, del reto demográfico. Saben que el Gobierno de España puso en marcha, a raíz de la Conferencia de Presidentes, un comisionado especial, un grupo de trabajo especial. Es verdad que nos han convocado 3 veces a reuniones en Madrid, en el anterior Gobierno del Partido Popular, y poco se ha concretado, pero lo que sí podemos concretarle hoy, y de ahí la presencia de Fernando Blanco en esta rueda de prensa, como ya pude contestarle al Partido Popular a una pregunta que me hicieron sobre este asunto en el pasado pleno de la Asamblea de Extremadura, es que la Junta de Extremadura ha hecho su trabajo en todo este tiempo, mientras que el Gobierno de España ha estado ahí divagando y no sabemos muy bien por qué no ha concretado nada. La Junta de Extremadura ha hecho su trabajo. El Consejo de Gobierno ha tenido hoy encima sobre la mesa un informe de posición de Extremadura respecto del reto demográfico que nos afecta mucho, pero que afecta a otras muchas comunidades autónomas, y aunque nuestra tarea está hecha, y ahora le explicará Fernando, necesitamos que el nuevo Gobierno de España ponga entre sus prioridades de la agenda pública esta cuestión para poder abordarla, y a nosotros ya nos cogerán con los deberes hechos, y para eso tiene la palabra Fernando Blanco. Muchas gracias, portavoz. Efectivamente, como acabas de señalar, nada más constituirse el comisionado para el desafío demográfico en el mes de abril de 2017, nos pusimos a trabajar en Extremadura porque efectivamente el objetivo que marcó la Conferencia de Presidentes fue el de constituir una estrategia nacional. Mal haríamos como Gobierno regional si no tuviéramos nuestros deberes hechos desde el punto de vista de alinear las políticas públicas que la Junta de Extremadura, junto con otros actores formales e informales, están trabajando en el ámbito del cambio demográfico y en el ámbito de la despoblación y el equilibrio territorial. Por lo tanto, nosotros tenemos que presentarnos ante el Gobierno de España con una posición común. Nos tenemos que presentar también ante el nuevo marco financiero plurianual que se está debatiendo en la Unión Europea con una posición clara en todo lo que tiene que ver con las cuestiones que afectan a la demografía, a la despoblación y al equilibrio territorial. Por daros unos datos y por señalaros algunas cuestiones generales de este informe de posición, que, como bien digo, es un informe que no es el principio del trabajo, porque el trabajo se lleva haciendo desde hace más de un año en elaborarlo, ni tampoco es el final, porque lo que pretendemos es llevar a cabo un procedimiento de escucha, de diálogo, de participación y de concertación entre todas las administraciones afectadas e implicadas. De hecho, mañana presentaré este informe de posición a los agentes económicos y sociales en el Consejo Económico y Social de Extremadura, porque cuando hablamos de demografía, a pesar de que es una ciencia que tiene un estudio propio, en política, demografía es hablar de políticas económicas y de políticas sociales. Y el Consejo Económico y Social, como ustedes bien saben, es el máximo órgano consultivo para las políticas económicas y sociales. Además, queremos que ese informe que prepara el Consejo Económico no sea un informe individual, sino que sea un informe conjunto con el Gobierno a partir de la posición, de las estrategias y de las áreas de intervención que se explican en este informe de posición. De tal suerte que cuando culmine ese proceso será un trabajo compartido y conjunto del Gobierno con los agentes económicos y sociales, y de ahí se irá también a una fase posterior que será la del trabajo conjunto con la Universidad de Extremadura. La Universidad de Extremadura tiene mucho que decir, no solamente como universidad, sino también por los estudios que se han hecho desde el punto de vista sociodemográfico en esta cuestión a lo largo de los años, y por tanto también requeriremos su colaboración en el momento oportuno para también trasladarlo y activar el Consejo Autonómico de Desarrollo Rural, donde están participadas el Consejo de la Juventud, asociaciones de mujeres, asociaciones de ecologistas, los grupos de acción local fundamentales para el desarrollo rural, las mancomunidades integrales de municipios o las propias diputaciones al mismo nivel que el resto del Gobierno de Extremadura. De ahí saldrá una hoja de ruta y, por lo tanto, este informe de posición requiere la maduración, los consensos y los equilibrios oportunos para alinear objetivos, para alinear áreas de intervención y para definir indicadores y medición. Esa es la metodología de este proceso. Por haceros un poco un esquema general de
del informe, deciros que en el mismo hemos tenido en cuenta, como no puede ser de otra manera, las tendencias demográficas globales y los retos a los que se enfrenta el planeta, que sin duda ninguna van a afectarnos de manera inexorable en las políticas demográficas, económicas y sociales que tengan que ver en Extremadura. Hablamos del incremento de la población, hablamos del cambio climático, de la desertización, de los flujos migratorios, hablamos de la necesidad de alinear esta política demográfica, su seguimiento, su evaluación, con las propias políticas de implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, a través de la Secretaría de Cohesión de Política para dicha agenda, como anunció el presidente en el debate del Estado de la región. Y hablamos también de una cuestión que va a afectar y mucho, que es el de la vinculación del territorio con la población, desde el punto de vista de que ese vínculo se va a flexibilizar a futuro como consecuencia de la entrada de la tecnología, la inteligencia artificial y los procesos de robotización en el trabajo. También hacemos un análisis de las reivindicaciones que hemos marcado nosotros como región en el Grupo de Trabajo de Política de Cohesión para el nuevo marco financiero plurianual, recogiendo lo que ya ha dicho el Libro Blanco sobre el futuro de Europa o el informe del despliegue de los instrumentos de política de cohesión por la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento. Y, por lo tanto, queremos que no solamente sean los elementos de PIC, sino también los elementos de tasa de paro, especialmente el juvenil, el nivel educativo, cambio climático, población o nivel de infraestructura, los elementos que se tengan a considerar para la distribución de fondos que tienen que ver con la política de cohesión, y que también la política de cohesión abarque más fondos estructurales y de desarrollo que los que actualmente abarca, porque evidentemente es algo que ya lo ha reivindicado el Parlamento de la Comisión, es algo que nosotros ponemos encima de la mesa y que lo vamos a reivindicar desde el propio Ministerio de España a través de la Dirección General de Fondos Comunitarios, y así lo hemos hecho en nuestra posición común en Extremadura y lo recogemos en este documento. Igualmente, también recogemos la posición que también claramente ha explicado la Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio en la política agraria comunitaria. No puede ser que estemos hablando ahora de una minoración de fondos de entre el 16% o el 27% en políticas de desarrollo rural. Las políticas de desarrollo rural tenían que tener una autonomía propia dentro de lo que es el primer pilar de la política agraria comunitaria, y reivindicamos que sirvan para la creación de empleo, para la activación del mismo en las zonas rurales, para que el medio rural sea un medio de innovación social, para que la mujer se incorpore al mercado de trabajo y que sea el epicentro del desarrollo rural, y para el relevo generacional. Por lo tanto, también hacemos esa reivindicación desde este documento, que es un documento, como es lógico, que tiene que ver con compartimentos competenciales que van más allá del propio contexto de la comunidad autónoma. Pero fijaros, analizando los datos de España, los datos de despoblación, los datos demográficos, junto con los datos de Extremadura, que también os diré algunos, aunque los medios de comunicación y con los informes del Instituto Extremeño de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística son ampliamente conocedores de la situación de Extremadura, para el punto de partida del que disponíamos, no es ni mucho menos catastrófica, ni es ni mucho menos de las peores que pueden existir en otras regiones, y no lo digo yo, lo avala un estudio de demografía que ha publicado hace poco la Universidad Autónoma de Madrid. En España tenemos 2.800 pueblos abandonados. 2/3 partes se encuentran en Galicia y en Asturias. En Extremadura, ninguno. En España encontramos con 1.840 pueblos en situación de riesgo de muerte demográfica, 4.000 de ellos en riesgo demográfico. En Extremadura, 48, 43 en la provincia de Cáceres. Las 2/3 partes de la pérdida de población que hemos tenido en los últimos años, fundamentalmente vamos a ceñirnos al 16 y el 17, conforme a datos oficiales, han sido como consecuencia de la emigración. Ha habido una emigración de población joven que no es de un periodo de unos años de esta legislatura, sino que de la última década, que son de 30.000 jóvenes, que hemos perdido 30.000 jóvenes y hemos ganado 12.000 personas mayores de 65 años, por lo tanto es pérdida de población activa, es pérdida de tasa de actividad, es incremento de tasa de dependencia y es incremento de saldo vegetativo. Sabéis que de las 7.000 personas menos prácticamente que tiene Extremadura respecto del año anterior,
casi o más, mejor dicho, un poco más de 3.000 son como consecuencia del saldo vegetativo entre nacimientos y muertes y el resto como consecuencia del saldo migratorio. Lógicamente, hablar de demografía es tener en cuenta e intentar alinear las metodologías de trabajo y, sobre todo, medidas y propuestas que se han hecho en otras comunidades autónomas y en otras entidades. Por eso también hemos recogido los planteamientos que hace la Federación Española de Municipios, los planteamientos que se han hecho en el Foro de Regiones con Desafío Demográfico, que forman parte de 13 comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, y que desde Extremadura en el Foro de Teruel hicimos claras propuestas que le enviamos a la comisionada de reto demográfico de España en materia de envejecimiento, en materia de familia, en materia de juventud, en materia de retorno y emigración y en materia de equilibrio entre el medio rural y el medio urbano. Planteamos 30 medidas en ese encuentro con el consenso unánime de otras regiones que también están afectadas por este problema y que se lo planteamos al Gobierno de España para que el Gobierno de España lo abordara en las correspondientes conferencias sectoriales y lo implementara como política de Estado, porque difícilmente vamos a salir de esta situación si no tenemos una política comprometida por parte del Gobierno de España y por parte de la Unión Europea. Debemos decir que, en definitiva, este documento trata sobre todo de establecer un patrón y un hilo conductor de las distintas políticas en distintas áreas que ahora señalaré y que se han estado llevando a cabo por Extremadura en los últimos años, pero que hay que poner el acento en ellas desde un punto de vista uniforme, alineando objetivos y estableciendo, sobre todo, propuestas de medición, de indicadores y de seguimiento. ¿Eso cómo lo vamos a hacer o cómo planteamos en este informe de posición hacerlo? Lo planteamos hacer a través de un modelo de gobernanza que tiene 4 aspectos. Una gobernanza multinivel, desde el punto de vista de la vertebración institucional y la articulación de la acción, para el análisis de la realidad, para evaluar el impacto de la toma de decisiones desde el punto de vista demográfico por las distintas administraciones, teniendo en cuenta escenarios temporales y territoriales y previendo una planificación en la toma de decisiones desde la colaboración y la proporcionalidad. Un modelo de gobernanza, en segundo lugar, de gestión integrada de los recursos, con objetivos concretos, para llevar a cabo un efecto multiplicador en el territorio a partir de esa gestión integrada de los mismos. Un modelo de gobernanza que permita la dinamización económica y social, que genere flujos e interacciones y que permita con ello esa mayor cohesión social y territorial que se pretende. Y finalmente un modelo de gobernanza participativo, donde haya un feedback permanente de comunicación con los ciudadanos, con la propia sociedad civil y de obtención de información por parte de los mismos. Sin duda ninguna, la sociedad civil tiene que ser un pilar fundamental y la participación en este proceso de gobernanza, y ese es el valor añadido de esta forma de hacer política, que más que hacer cosas diferentes o muchas cosas diferentes o proponer muchas líneas de actuación diferenciadas de lo que ya se está haciendo, sobre todo lo que se trata es de aunar recursos, alinear objetivos y definir una política de región que podamos reivindicar, para también reivindicar que aquí las políticas activas de empleo no solamente se basen en el peso del PIB, hemos caído en un 50% en los fondos que recibimos de políticas activas de empleo desde el 2011, a pesar de ser la segunda comunidad autónoma que más invertimos en fomento de la contratación indefinida, por poner un ejemplo. Se han caído los fondos en transición energética, nada sabemos del cumplimiento de los acuerdos de París o de la neutralidad tecnológica en la subasta que tanto hemos reivindicado, porque tenemos una fuente de creación de empleo y de asentamiento de la población en el medio rural que es fundamental y necesitamos al Gobierno de España en esta cuestión, o nada sabemos de por qué en el último periodo operativo hemos perdido 2.000 millones de euros en los programas de desarrollo rural, sabiendo que los grupos de acción local son los que más han hecho por el medio rural en esta región. Y las cifras están ahí. Por poner una cifra, en el 2010, por ejemplo, ya se habían creado con los grupos de acción local más de 250 pequeñas y medianas empresas, se habían consolidado otras más de 350 o se habían creado más de 500 empleos en el medio rural. Por lo tanto, esta gobernanza va a permitir llevar a cabo la definición de las siguientes áreas de intervención. Áreas de intervención a partir de esa gobernanza y con objetivos políticos, sociales, económicos y territoriales, de sanidad, de atención sociosanitaria, de mayores,
en primer lugar. En segundo lugar, de igualdad de oportunidades, familia, vivienda y política migratoria. En tercer lugar, educación, formación y cultura. En cuarto lugar, infraestructuras y equipamientos públicos. En quinto lugar, ordenación y gestión del territorio. En sexto lugar, empleo, economía, generación de riqueza. Y en séptimo lugar, fiscalidad y financiación. ¿Qué tienen en común todas estas áreas de intervención? Poner en el frontispicio de las políticas económicas y sociales a dos colectivos, a las mujeres y a los jóvenes, y establecer una política de fiscalidad discriminatoria desde el punto de vista positivo con el medio rural. El documento va a ser un documento accesible. Estamos preparando un enlace a través del portal web de la Junta de Extremadura donde vamos a colgar este documento, donde vamos a colgar otros documentos y la propia posición que ha fijado Extremadura y que seguirá fijando en el comisionado de reto demográfico. Ya se le ha pedido una entrevista a la nueva comisionada, a Isaura Leal, para que conozca las reivindicaciones de Extremadura, para que Extremadura tenga un peso propio y específico en esa estrategia nacional que queremos que se vertebre como estrategia de política que articule las conferencias sectoriales. Sería poco deseable que eso quedara en ese foro solamente, y es difícil articular una política de Estado que no implique a la propia arquitectura del Estado de la Autonomía, y el Estado de la Autonomía se vertebra con las conferencias sectoriales y con el sistema de financiación autonómica. Y a partir, como digo, de esa publicación de estos documentos, vamos a llevar a cabo este proceso activo con este punto de partida. Por eso es un informe de posición que es un punto de marco general de actuaciones, de definición de metodología, de definición de objetivos. Se está trabajando en un catálogo de indicadores demográficos para cada una de estas políticas, pero lógicamente será al final del proceso, cuando tengan afinadas las líneas de intervención, cuando también estén lógicamente concretos los correspondientes indicadores y podamos definir, por lo tanto, una política de región conjunta que va seguro a dar los correspondientes efectos oportunos y positivos en el medio rural y en nuestro entorno natural, siempre y cuando venga acompañado de fondos por parte del Gobierno de España y de la Unión Europea. Es un poco un resumen de la posición general de la Junta de Extremadura en este informe que se ha estado trabajando. Gracias, Fernando, por ese trabajo también coordinado, que no es nada fácil coordinar las tareas transversales en un Gobierno. Pasamos a las preguntas, si os parece. Venga, empezamos. Sí, bueno, es que nos miramos todos porque no sabemos dónde está el micrófono. El micrófono. Algún día habrá un cañón o algo así, podremos hablar alguno indistintamente. Bueno, os decía, primero para Isabel Gil Rosiña. Era sobre el proyecto en Castilblanco, el parque de ocio que publica la prensa, algunos que al menos uno de los que podrían optar parece que lo rechaza. No sé si lo conocen como Junta y si hay otros, si nos puede confirmar. Cuando hace unos meses ya, el 21 de marzo, concretamente, el presidente de la Junta de Extremadura les convocaba a los medios de comunicación en la Asamblea de Extremadura para presentar el proyecto de ley, propuesta de ley, metida en la Asamblea por el Grupo Parlamentario Socialista como legio. Les decía que lo que estábamos haciendo y lo que seguimos haciendo es preparar las bases legales y jurídicas para que esta región, todas esas potencialidades que tiene, como los recursos naturales, el agua, el sol, la paz social, la estabilidad política y el déficit industrial y generador de riqueza y empleo, pudiéramos cambiarlo. Y entonces nos pusimos a trabajar y empezamos a hacer la legio. Hicimos, por tanto, o estamos haciendo, porque ahora les diré en qué momento se encuentra la tramitación de esta norma en el Parlamento extremeño, la legio con nombres y apellidos de alguien. No. Lo hicimos para que esta tierra no siga arrastrando siempre los mismos déficits, que son los industriales, los de creación de empleo y, por tanto, los de generación de esperanza y futuro para quienes se tienen que quedar a vivir en Extremadura. Y por eso hicimos la ley legio. No lo hicimos con nombres y apellidos para nadie. Si usted me pregunta, ¿hay distintos interesados en poder en el futuro, de acuerdo a ese marco jurídico y a ese marco legal, poder instalar una
industria de este tipo en Extremadura, una instalación, mejor dicho, es la palabra correcta, de este tipo en Extremadura? Pues yo le digo que hay 4. Por tanto, nosotros estamos haciendo la parte que nos compete como gobernantes y, en este caso, el Legislativo, la Asamblea de Extremadura, que en estos momentos está, permítanme decirle, en una parte muy importante de la tramitación de la norma. Miren, el próximo día 13, es decir, el viernes de esta semana, si no me equivoco, se acaba el plazo para que los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura registren las enmiendas parciales a la Ley Legio. Y estamos ante una tarea muy importante porque les recuerdo que el informe del Consejo de Estado, del que hemos hablado aquí, del que les ha hablado la vicepresidenta y del que también se ha hablado en el Parlamento, señalaba al presidente de la Junta, que fue el que lo solicitó por conducto del presidente, una serie de cuestiones importantes que había que cambiar y mejorar en esa norma para que tuviera toda la seguridad jurídica que a los grupos parlamentarios y fundamentalmente al Gobierno le preocupaba. Entonces, estamos en un momento muy importante de la tramitación de la norma, que es ser capaces de alcanzar acuerdos en cuanto a las enmiendas parciales que nos permitan hacer que la Legio sea una ley que no tenga ningún problema luego ni ningún viso de inconstitucionalidad una vez que la apruebe nuestro Parlamento y que, por tanto, pudiera paralizarse luego, como ha ocurrido en Extremadura y en otras regiones, con otras muchas leyes. Por tanto, vamos a hacer bien nuestras tareas y nuestros deberes, los del Gobierno y los de los grupos parlamentarios, que es dotar a Extremadura de un marco jurídico que nos permita, atendiendo a cómo se está desarrollando el sector del turismo de manera internacional, en aquello que está cogiendo auge, en que nosotros no nos quedemos atrás. Y por eso el presidente de la Junta presentó en esos términos esa norma. ¿Han cambiado las potencialidades que tiene Extremadura desde marzo que presentamos la Legio hasta hoy con las noticias que hemos podido leer? No, las potencialidades de esta tierra siguen siendo hoy las mismas. Y la voluntad de este Gobierno y del grupo que lo sustenta en la Asamblea de Extremadura, la misma, ser capaces de dotarnos de un marco jurídico legal que nos permita, en el caso de que haya distintos grupos inversores que miren a Extremadura, que Extremadura esté preparada legalmente y que tenga el instrumento necesario que permita que esta tierra no pierda oportunidades que signifiquen generación de riqueza, generación de empleo y, por tanto, una mejor calidad de vida y una proyección positiva para el futuro en Extremadura. Buenas, Isabel. Una precisión. Has dicho que había cuatro más que que se ha desechado. Por cierto, ¿os han comunicado que se hayan echado para atrás? Hablas de que seguimos teniendo las mismas potencialidades, pero de lo que se deduce esa información que seguimos teniendo las mismas debilidades. Entonces, podemos tener marco jurídico, pero no tener la parte de infraestructuras. Todo el cariño a su pregunta y con todo el respeto a la tarea tan importante que tienen los medios de comunicación a la hora de informar. Esto es un gobierno, esto es una administración que nosotros gestionamos la vida de 1 millón de personas aquí. Por tanto, ha salido una noticia, pero pueden salir 20, que la Junta de Extremadura, que es un gobierno, va a seguir con su hoja de ruta trazada. Y no confirmamos ni desechamos, no, porque es que la Junta de Extremadura nunca ha hablado de ningún proyecto en concreto. Si ustedes me preguntan, yo les digo, hay 4 grupos distintos interesados que han mirado hacia Extremadura, pero hasta ahí, como hemos hecho desde el 21 de marzo que presentamos y registramos la Legio en la Asamblea de Extremadura, es que esto es un gobierno. ¿Ustedes se imaginan que un gobierno cambia su hoja de ruta y sus decisiones ante una noticia de un medio de comunicación, con todo el respeto a las informaciones de los medios de comunicación? Me parecería poco serio. Estamos hablando de aprobar una norma que tiene que ver con otras muchas normas, que regula muchas cosas distintas y que están poniendo las bases legales para el futuro. Nosotros lo que queremos es que cuando esa situación se dé, de que haya inversores interesados en nuestra comunidad autónoma, digamos, pues es que se han ido a otro lado, porque resulta que Extremadura no tenía el instrumento jurídico necesario y eso es lo que este Gobierno ha salido una noticia, pero pueden salir mañana 7 más, porque como no hay solo un grupo inversor que haya mirado a Extremadura
por el atractivo que tiene Extremadura, que lo tiene. Y es verdad que usted me apuntaba y señalaba en su pregunta que Extremadura tiene muchas debilidades en cuanto a infraestructura, pero no porque hablemos de instalaciones de ocio. Cuando hablamos de otras empresas de otros sectores, tenemos las mismas debilidades. Y lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que intentar trazar es el camino para estar preparados y no perder oportunidades. Y además tenemos que hacerlo con la constancia y la humildad con la que tiene que trabajar un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria. Por eso puedo hasta entender las ruedas de prensa de hoy de los grupos parlamentarios ante una noticia así, pero también al mismo tiempo confiar en que el trámite en el que estamos tan importante de la ley va a culminar con un acuerdo, porque yo estoy convencida que todos los grupos parlamentarios, y así lo creemos en la Junta de Extremadura, miran con preocupación que pudiéramos perder un tren, y por eso confío en que los grupos parlamentarios van a trabajar en estas semanas tan importantes para que finalmente ese marco jurídico que se llama Ley Legio quede aprobada en la Asamblea de Extremadura, y cuando alguien nos mire y nos llame, nosotros digamos, mire usted, aquí tenemos una ley que nos da la garantía y la seguridad jurídica y legal y constitucional de que si aquí se pone en marcha un proyecto de esas características, no nos va a generar ningún problema, todo lo contrario, nos va a generar posibilidades de futuro, que es para lo que estamos aquí o debemos estar aquí los políticos, para generar posibilidades de futuro al conjunto de los extremeños. Bueno, al hilo de este tema, entiendo entonces que la Junta no confirma que nunca haya habido encima de la mesa el proyecto de la Siberia extremeña. ¿Ha estado en alguna rueda de prensa donde algún miembro del Gobierno le haya hablado de algún proyecto en concreto? ¿La Junta de Extremadura ha hablado en algún momento de algún proyecto en concreto? No. Por tanto, la Junta de Extremadura, desde el día 21 de marzo, que su presidente les presentó ante los medios de comunicación y la opinión pública la Ley Legio, dijimos para qué la hacíamos. Y hoy, 3 meses después, con esa noticia que ustedes han conocido y el Gobierno también, y los extremeños, con 3 noticias que pudieran salir mañana, es que esto es un Gobierno, esto no es una pandilla y estamos aquí, vamos cambiando las decisiones, no. Nosotros vamos a seguir adelante con la tramitación de la Ley Legio, que ya no es nuestra, porque nunca lo fue, es del Parlamento. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que esa ley salga adelante con el mayor consenso posible de los representantes de los ciudadanos que se sientan en la Asamblea. Y esa es nuestra tarea en este momento. No hemos hablado nunca de ningún proyecto en concreto. Sí les digo que no hay solo un grupo inversor interesado en esta tierra, que hay 4. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar sobre la norma, poner el marco legal y jurídico que permita que alguno de ese interés hacia Extremadura se pudiera materializar en el futuro, siendo beneficioso para el conjunto de la región. Pero no estamos en ese capítulo en este momento, a pesar de la información publicada. Gracias.